Ahí está. Ahí está. Repito brevemente, ahora que empezó a grabar, que la jurisprudencia es el decir el derecho y es el que interpreta los cambios sociales y permiten acomodar las normas, ¿sí?, a la situación social que lo amerite. Entonces, vamos a hacer una interpretación, una hermenéutica de la norma, y quien está autorizado a hacer esa interpretación, ¿quién es? De todos los órganos del Estado. El judicial. Judicial. El judicial, el juez es el único, ¿sí?, que puede ejercer la jurisdicción. Jurisdictio, decir el derecho, y emitir la jurisprudencia, ¿sí? Todo términos que vienen del derecho romano, como nuestros códigos. Ahora, entonces, en el artículo 30 aplican todos estos conceptos porque el artículo 30, con muy buen tino, Vicky dijo, y son los 2/3 de los totales, ¿no es cierto? Hace un rato, que ya cambió el nombre a Victoria, y Elenita a Elena. 2/3 de los totales. Ok, pero si no está en la letra de la ley, ¿cómo lo sabemos? Ah, y ahí viene el problema de las fuerzas políticas, porque entonces tenemos que ver reforma por reforma cómo se hizo y por qué. Y eso ya no va a responder a la letra de la ley, ni a la doctrina. ¿A qué va a responder? A las relaciones de fuerza, ¿sí? ¿Vieron cómo de derecho nos vamos a la ciencia política todo el tiempo? Así no sufren tanto. Depende de las relaciones de fuerza del momento determinado. Y nuestro país, con los quiebres institucionales, tuvo momentos complejos donde directamente ya no hablamos de la letra de la ley, sino de dejar sin efecto la Constitución, ¿sí? Como decía otra compañera, o la misma, ya no sé, la Revolución Libertadora, Joaquín, la Revolución Libertadora del 57, ¿sí?, que deja sin efecto. O año 76, ¿qué pasó en el año 76? Vamos, chicos. Historia Golpe reciente. cívico-militar. Otro que hable. Entonces, Zoe, ¿qué pasó en el año 76? La última dictadura cívico-militar. Bien. ¿Qué pasaba con los derechos? Con la gente. ¿Podía circular? ¿Podían ejercer sus derechos libremente? No, había como violaciones a los derechos humanos. De hecho, está la famosa frase del Mundial de los argentinos somos derechos y humanos. Y nada, creo que se resume un poco. ¿Y eso a ustedes les parece que se adecúa a la Constitución? es más, cuando asumen los gobiernos militares, lo primero que se hace no es sacar la ley suprema, que es la Constitución. O sea, queda, no sé si abolida, pero deja de tener Vigencia, muy bien. vigencia eso. Gracias. Y lo que imponen es otro documento distinto. ¿Alguno lo conoce? ¿El documento de las tres fuerzas? El Estatuto para la Reorganización Nacional viene a reemplazar en ese momento la Constitución, ¿sí? Fíjense hasta qué punto llegamos con cómo venimos hablando de que el artículo 30 está redactado desde 1853 y 1860, y en 1976, con el más sangriento de los golpes de Estado de nuestro país, ¿las fuerzas leyeron el artículo 30? No. Entonces, ¿a qué se limitó todo? A las relaciones de fuerza y al ejercicio de poder, nuevamente. Y ahí es cuando decimos, ¿y entonces para qué están las normas? ¿Y de qué depende el ejercicio de las normas? Porque si las normas no se pueden ejecutar,
y no hay sancionatoriedad ante el incumplimiento, tenemos un problema, ¿sí? Es como si apareciera un angelito y un diablo, ¿no? Si yo hablo como abogada, voy a decir que las normas están para cumplirse. Si hablo como ciencia política, como politóloga, voy a decir quién decide si se cumplen o no las normas. Las fuerzas, quien ejerce el poder, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos lo que tratamos de hacer en la materia es no escindir estas dos visiones si bien lo que ustedes estudian es derecho constitucional, pero el derecho constitucional desde lo real. Tenemos el artículo 30, pero se deja sin efecto y se impone un estatuto para la reorganización nacional y se ejerce un gobierno de 3 personas, ¿sí? Que en realidad comandaban las Fuerzas Armadas. Entonces no estamos hablando ni de una república democrática, ni ejercicio de derechos políticos y demás. ¿Sí? Pero esto es historia muy reciente. Me asusta que no lo tengan presente. Bien, volvemos. Entonces, ¿cómo van, chicos? Entonces, volvemos a... Ya tenemos completamente definida la diferencia entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Eso lo tenemos clarísimo. ¿No es cierto? Y también tenemos claro qué es lo que dice el artículo 30 de la Constitución. ¿Alcanza o no alcanza? Vamos a ver. Primero vamos a ver qué pasó y después vamos a ver cómo podría ser. Si no llegamos hoy, lo haremos la semana entrante o después, ¿sí? Primero vamos a saldar la deuda pendiente brevemente, porque me parece absolutamente... no, voy a sacar el absolutamente, pero bastante irrelevante. Es la cuestión del todo y la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Es lo que la doctrina llama cláusulas pétreas. Dice, bueno, ok, si bien se puede reformar en toda su forma, es decir, se puede modificar el articulado, hay conceptos, ideas o valores fundamentales que no pueden ser modificados. No surge del artículo, surge de la construcción doctrinaria, ¿sí? Sobre las diferentes reformas constitucionales. Ejemplo, no podemos cambiar el sistema democrático. Después viene un golpe de Estado y te deja sin vigencia la Constitución, pero en la Constitución no podemos eliminar el voto popular, no podemos, hay ciertos valores fundamentales que no los podemos modificar, a pesar de la redacción de la primera parte del artículo 30. La segunda parte se refiere a la mayoría calificada para poder reformar la Constitución. 2/3 partes de los totales, dijeron ustedes, ¿sí? En la primera parte. Pero no es para, perdón, me rectifico, no es para reformarla. Esa mayoría calificada de 2/3 partes es para declarar la necesidad de reforma. ¿Por qué? Porque, como hablábamos al principio, no puede el Congreso, con un color determinado, un color político determinado, reformar la Constitución. Lo que puede hacer el Congreso es decir, manifestar que es necesario reformar la Constitución. Y en esa manifestación, en esa declaración que
la doctrina pelea en decir si es ley o no es una ley, da igual, tiene el formato de ley. Lo que va a hacer es convocar, ¿sí?, a una convención constituyente y llamar a elecciones para conformar esa convención constituyente. Pero ojo, que lo que no está haciendo es, no está, no regula la figura del referéndum, ¿sí?, de la pregunta a la ciudadanía de si quiere o no quiere reformar la Constitución. Lo único que dice es que la decisión la toma el Congreso y convoca a una convención, a elecciones, convención constituyente, y además establece el temario de los puntos a reformarse. ¿Sí? La última reforma constitucional, ¿ven la imagen de acá abajo? ¿Ven esta foto? ¿Quiénes son? Bueno, dice, ¿no?, el epígrafe. Fácil. Pero díganme quién es Menem el y concepto. Alfonsín. Y la Pero, persona más importante del peronismo y la del radicalismo. De los dos partidos más importantes del momento. Del momento. Gracias por aclarar el del momento. Me asusté. Belén, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. O sea, lo que se somete a elecciones, ¿qué es? O sea, ¿quiénes, o sea, eligen quiénes quieren que estén en la convención, pero no si quieren la reforma o no? Exactamente. No está regulado en nuestro país. Ahora vamos a ver Bolivia, Ecuador, Venezuela y demás. La pregunta, ¿sí?, a la ciudadanía. No está regulada. Como tampoco está regulada la decisión de aceptar. Una vez que la Convención Constituyente redacta la nueva Constitución, entra en vigencia por decisión de la Convención y no de la ciudadanía. Grandísimas fallas de nuestro sistema de reforma constitucional. Pero viene, ustedes, esto no se pone sobre la mesa, ni siquiera se discute las posibilidades de reforma. No está naturalizada que se hagan reformas. Ese siempre dice, habría que hacer reformas constitucionales cada un tiempo determinado. Yo no sé si establecer un tiempo determinado sea lo oportuno o no, pero sí me encantaría que la decisión popular esté regulada, como está en Bolivia y en Ecuador, que tienen una eh, regulación espectacular sobre el tema. No se pone sobre la mesa. Es Argentina, la economía, tenemos otros problemas, pero está bueno que ustedes sepan que esto hay que modificarlo el día que ustedes sean gobernantes. Esperemos que se modifique antes, pero tengan en cuenta que faltan cosas. Pero a favor lo que tenemos, si bien tenemos estas fallas de la letra, lo que tenemos es que la última reforma constitucional del año 94 tuvo la preocupación de obtener el consenso, como decían ustedes, de las dos fuerzas políticas mayoritarias, además de que se llamó a convención constituyente con 2/3 partes de los totales y que la gente votó con las boletas de los candidatos a convencionales constituyentes. No era boleta a diputado, a senador, a convencionales constituyentes. Ahora, dijimos, el temario. En el año 94 ese temario se llamó Núcleo de Coincidencias Básicas. Y fue bastante peculiar porque uno de esos puntos consistía en la reelección presidencial. ¿Alguno me puede contar qué pasó en relación? Que no sea Joaquín y Elena, que ya hablaron un montón, Lucía. Los demás, quiero escuchar a los demás. Básico. Menem quería la reelección. Bien, Guada.
En esta reforma es donde se acortan los años de 6 años de presidencia a 4. Bien, vamos. ¿Quién da más? Historia reciente, 94. Estoy golpeando la mesa. Vamos. Sí, es eso, que se acortan los años de 6 a 4 y se suma la reelección de 2, poder ser 2 veces reelecto, nada más. Y después ahí tener un plazo de 4 años. ¿Y por qué creen que se incorporó esto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el interés? Poder estar más tiempo a cargo. ¿Quién? Como dijo Guadalupe, creo que era, que dijo Menem. La perpetuación de ese momento que llegó a cuánto. Esto ya no, son muy jovencitos ustedes, ¿no? Desde el 10 años, 89 hasta el 99 99. estuvo más o menos, sí. Un máximo de tiempo, ¿sí? Pero en la vereda contraria, ahí van por la misma vereda en la foto, así que justo la metáfora no sirve, pero tenemos a Alfonsín. ¿Y Alfonsín quién fue? El primer presidente después de la dictadura, el primer presidente democrático, por así decirlo. Representante de la Unión Cívica Radical. Muy bien, Nayara. Primer presidente de la vuelta a la democracia de la Unión Cívica Radical. ¿Y saben algo más de Alfonsín? ¿Qué más saben? Joaquín, Que hizo el juicio a las juntas. Sí, fueron a ver Argentina en 1983. Sí. Creo que en este pacto, si no me equivoco, es cuando se crea la CONADEP y el cargo de jefe de gobierno, si no me equivoco, a través de este pacto. El jefe de gabinete. De gabinete, perdón, sí. Muy bien, Luciana. El jefe de También gabinete. lo de la Intendencia de de la Ciudad de Buenos Aires. Antes era designado por el presidente. Antes era municipio y ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es Ciudad Autónoma, la capital federal es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me sirve un montón que hayan visto, ¿todos vieron la película Argentina 1983? Respondan con ¿El voz, 85? por favor. Y si alguien dice no, dígame no. Sí. Sí. Sí, calculo que Federica no, pobre. En la película se ve el juicio a las juntas y yo voy a decir la precariedad que tenía todavía el sistema democrático. Y una preocupación fuerte de Alfonsín en políticas prácticas fue la consolidación de la democracia, porque una cosa es volver a la democracia en palabras, pero otra es tener cultura democrática, que es distinto. Todos ustedes que están acá tienen cultura democrática, porque nacieron en democracia, todos. ¿Hay alguno que haya nacido antes del año 90? ¿No? Bien. Yo no voy a decir el año en que nací, pero nací en dictadura militar. Y en los primeros años, después de la vuelta de la democracia, y después de tantos quiebres institucionales, lo que no había era cultura democrática, no era saber ejercer la democracia, mismo por parte de la ciudadanía, además del miedo a que venga un nuevo quiebre y demás. Entonces, las normas con que solo aparezcan no alcanzan, o las cosas con que solo se declaren no alcanzan. Hay que consolidar, legitimar, hay que crecer culturalmente y esa era una gran preocupación de Alfonsín y crea lo que se llama el Consejo para la Consolidación de la Democracia en el año 85. Y por el otro lado, instituye, en este arreglo, que fue el núcleo de coincidencias básicas, instituye la figura del jefe de gabinete de ministros con la idea de disminuir
el hiperpresidencialismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo es nuestro presidencialismo? Vamos, son politólogos. Fuerte, débil. Y es bastante fuerte. La figura del presidente que adoptamos, ¿sí? Es un juego de suma cero. Entonces, una forma que interpretaba él para evitar, de alguna manera, tantos quiebres institucionales, es que hubiese equilibrio dentro del Poder Ejecutivo con una figura agregada, que es el jefe de gabinete de ministros, que nosotros lo vemos en los sistemas parlamentarios, ¿no? En Gran Bretaña, Francia, que tiene un modelo de gobierno de cohabitación, ¿sí? Pero en América Latina no hay una cultura de compartir el poder. Y la figura del jefe de gabinete de ministros falla. Y finalmente termina siendo un secretario más de el presidente, un ministro más, ¿no? Bien, entonces, brevemente hay 3 etapas de iniciativa, revisión y ratificación de las reformas. Salteamos la jurisprudencia. Y acá vamos, si bien ya hablamos de la del 94, porque quería saber qué es lo que sabían ustedes del año 94, que es la más reciente, y que es la que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, vamos brevemente a pasar con IMEF, pero muy breve, las reformas argentinas. Identifican a quienes están acá, obviamente. Bien. 53-60 es un periodo que nosotros llamamos de poder constituyente originario abierto, porque cuando en el año 53 se sanciona la Constitución, se incluye la cláusula de no reformarla por 10 años. ¿Y qué hacemos en el 60? Adivinen. Entonces, para evitar hablar de reforma del año 60, decimos que llamamos a la Constitución como la Constitución del 53-60 y decimos que es un periodo de poder constituyente originario abierto. Después con los chicos van a ver los motivos, la inclusión de Buenos Aires y demás, y también del 1866-1898, que son reformas que tienen que ver con el tamaño del Estado, algo de lo que volvimos a hablar ahora con la propuesta de Milei de eliminar ministerios. Ojo. Y llegamos a la reforma épica donde declaramos que Argentina se incorpora a lo que se llama el constitucionalismo social, que ya lo había hecho México en 1917 y otros países con anterioridad. Y hago esta aclaración. A ver, no sé de qué partidos políticos son ustedes, me encanta si militan en algún lado o no. Y todo lo que yo digo es a los efectos de conocer qué fue lo que pasó, ¿sí? Y si voy a hablar más de esta, no tiene que ver con una orientación política, que puedo tenerla, y estaría completamente bien, porque todas las verdades son parciales, pero me voy a detener porque es la más grande en términos de reforma constitucional y la que realiza más cambios en términos de derechos, ¿sí? Ahora bien, les quiero mostrar primero, igual me encantaría 2 minutos, chicos, que me cuenten ustedes si militan, si pertenecen a alguna agrupación. Vamos, prendan los micrófonos y 2 minutos me cuentan. Si tienen alguna opinión política, vamos. Yo no milito, pero un par de veces sí he ido a unidades básicas, barrios y eso, pero nada, muy tranqui. Yo milito, pero no con agrupaciones, sino individualmente con mi familia. Y además, bueno, trabajo en una oficina municipal que está dictada, o sea, el municipio es de un partido con el que soy afín, así que también. ¿Del conurbano? Sí, zona sur, Cañuelas.
Ah, mira, yo estoy desde Adrogué, justo, Ah, cerquita. cerquita. ¿Alguno más? No. Digan no, aunque sea. Pero acuérdense que yo no los veo, chicos. Entonces tienen que hablar siempre. Yo también milito, pero no activamente, con un grupo de acá de Avellaneda que se llama Auge y también con el lugar donde trabajo porque trabajo en el sector municipal. Muy bien. Así que, desde ese lado. Bueno, yo milito en tribunales, así que cada uno hace lo que puede, de donde puede. Que también hay agrupaciones que ejercen política dentro del Poder Judicial. Aunque mucho no se habla de eso, eh, también es un área de ejercicio político. Solo que los objetivos son distintos, son que funcione mejor la justicia. No lo estaríamos logrando, pero vamos a seguir militando. Bueno, lo que pasó en 1949 es que cambia la óptica de quien es objeto de la Constitución. Esto es sociológicamente interesante porque nosotros veníamos hablando desde una óptica liberal de individuo, ciudadano, ¿sí? Y ahora hablamos de trabajador como eje, ¿sí? De la Constitución. Acá les comparto algunas imágenes, las pueden ver, la de la izquierda sobre todo, que habla de la familia, el municipio, las clases sociales, la comunidad, ¿sí? Entonces, el eje es, vieron que hablábamos de pueblo, ¿quién es el pueblo? Bien, cambia la óptica de quién escribe la Constitución. Es sociológicamente interesante. Repito, sin estar ni a favor ni en contra, porque a mí la verdad las que me interesan son las latinoamericanas, que ahora vamos a las originarios campesinas. Pero quiero que partamos de acá para que vean un ejemplo local de cambio de abordaje, de cómo escribir una constitución y de quién es el destinatario de la constitución. ¿Sí? Bien. Las reformas, fue interesante en términos de derecho porque además era un librito esta constitución y no era chiquitito como es el de ahora, ¿no? Y trató de abarcar todos los ámbitos de la persona. Entonces, por ejemplo, tenía un capítulo para los niños, un capítulo para los ancianos, un capítulo específico para cada tema. Un capítulo para la vivienda, salud, educación. Ah, estaría bueno hacer una comparación de artículos de esta con las propuestas también electorales. ¿Eso estaría, les interesa como práctico, como ejercicio práctico? Sí, está recopado. Sí. ¿Sí? Porque, ¿saben qué pasa con esta constitución? Que no quedó casi nada de ella. Y lo interesante, lo que lo hace más interesante, repito, no hablo ni como peronista ni como antiperonista, hablo como Foucaultiana. Lo interesante es que esta voz fue acallada. Entonces, lo único que nos quedó de esta constitución fue el 14 y el 14 bis. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Cómo de una constitución tan larga queda eso? Y Profe, pero lean, perdone, sí. el 14 y el 14 bis que son, porque en Italia es algo que trata de la cárcel, pero no sé si es Ah, lo mismo. perdón, el 14 bis son los derechos, es el único artículo que habla de los derechos del trabajador, es decir, los derechos sindicales, gremiales, de las... Pero esa constitución del año 49, de ser un libro inmenso, quedó solo dos párrafos, nada más. Vale, Entonces, gracias. si nosotros leemos a Michel Foucault, ¿qué dice? No hagamos genealogía de los discursos de los vencedores, hagamos una genealogía
de los discursos que fueron silenciados para entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, esa Constitución, cuando ustedes leen Vidar Campo, que es cuando ustedes leen Shelley, que son los doctrinarios del derecho argentino, casi no la mencionan. Y les habla del 1898, les habla de... No hay escritura sobre esto, y esto lo hacen, todo lo que es misterioso es un poco más apasionante, decimos, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que no se quiere decir sobre esto? ¿Qué es lo que puede pasar si se da a la luz esto? ¿No? Comparto. Derecho a la tranquilidad. Gozar, miren este derecho, gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en los últimos años de existencia es patrimonio del anciano. ¿Lo escucharon alguna vez esto? No, ¿Les parece que los jubilados de hoy tienen tranquilidad? No. No. Y esto se eliminó no solo de la Constitución, se eliminó de toda la normativa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la caja que se usa? La previsional. ¿Sí? ¿Van hilando todo lo que pasa? De lo que era un simple artículo de la Constitución, ¿sí? Todo lo que pasó. Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias, sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales. Impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo de los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico. Y el artículo 39, el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. ¿Sí? ¿Qué les parece todo esto? ¿Les llama la atención? ¿No? Díganme, hablen. Y es como otro mundo, como nada que ver con lo que pasa hoy. Es rarísimo. ¿Quién dijo? ¿Vicky? Sí, es que es muy raro. Y de todas maneras se entiende el por qué sacaron todo eso. A ver, se aprovechan de la caja previsional, eh, sacaron un montón de derechos para los trabajadores para acortarlo lo máximo posible y decir, bueno, tienen algo. A ver, bueno, ahora se va a cortar. Hacemos 20 minutitos más, ¿les parece? ¿Quieren? ok. Nos quedan 20 minutos. Para cuando volvamos, ¿sí? ¿Alguno? No spoileamos, no miren ahora. ¿Alguno va a leer de la pantalla el 38 y el 40? ¿Sí? Y después lo vamos a comentar.